Esta frase de Marco Aurelio casi arruina mi salud mental. Si estás sufriendo por algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. La leí una noche en silencio, con el pecho apretado y los pensamientos rebotando como ecos en una cueva sin salida. No podía respirar. Literalmente, sentía que el aire no entraba, que algo invisible me estaba aplastando desde adentro. Cerré los ojos. Me dije, no es real. Es tu mente exagerando. Domínalo. No lo sientas. Contrólate. Pero cada vez que intentaba calmarme con la razón, el cuerpo gritaba más fuerte. Ataque de ansiedad. Puro, crudo, humano. Y en medio de todo eso, una voz interna me juzgaba. No eras tú el estoico. No eras tú el que sabía que las emociones no deben gobernarte. Esa noche no solo me rompí emocionalmente, me rompí filosóficamente. Sentí que había fallado, que no estaba a la altura del ideal estoico que tanto admiraba. Pensé, ¿cómo puede ser que algo que buscaba mi paz se convirtiera en el origen de mi culpa? Y fue entonces, justo en medio de ese abismo, cuando comencé a entender. No era el estoicismo el que me estaba rompiendo, era lo que yo había creído sobre él. Hoy vengo a contarte esa historia, y tal vez, solo tal vez, la tuya también esté escondida en ella. Todo comenzó lentamente, como una sombra que se cuela bajo la puerta cuando ya apagaste la luz. Me decía que estaba bien, que todo estaba bajo control. Leía a Marco Aurelio cada mañana. Subrayaba frases. No dejes que tu mente se agite por las cosas que no puedes controlar. Y lo repetía como un mantra. Pero en el fondo, había algo que no estaba bien. Empecé a dormir mal. Me despertaba con el pecho tenso, como si alguien invisible me estuviera esperando en la orilla del sueño para recordarme algo que aún no entendía. Durante el día, funcionaba en automático. Sonreía, trabajaba, respondía mensajes, pero por dentro me desmoronaba lentamente. Y cada vez que sentía ansiedad, hacía lo que creía correcto. La reprimía. Me decía, esto es solo una sensación, un juicio equivocado. Domínalo. Elige no sufrir. Me sentía orgulloso de poder seguir adelante sin mostrar debilidad, pero no era fuerza, era desconexión. Era como construir una muralla de mármol para encerrar algo que solo quería ser escuchado. Hasta que un día, mi cuerpo ya no pudo más. Fue una tarde cualquiera. Estaba solo. Ni siquiera estaba pasando nada malo. Y de repente, el corazón se aceleró. El aire desapareció. El mundo se volvió borroso. Era como si mi alma quisiera huir de mi propio cuerpo. Me senté en el suelo, temblando, llorando, y con la última pizca de razón que me quedaba, intenté aplicar lo aprendido. Esto no es real. No te afecta lo externo, solo tu juicio. Pero esa frase que antes me daba calma, ahora me perforaba el pecho. Me hizo sentir culpable, me hizo sentir débil. ¿Cómo podía un pensamiento tan sabio hacerme daño? Esa noche no lloré por la ansiedad, lloré por la desconexión, por haber usado una filosofía como escudo contra mí mismo, por haber olvidado que antes de ser estoico, soy humano. Durante años creí que el estoicismo era una especie de invulnerabilidad, que, si sentía ansiedad o tristeza, era porque no lo estaba practicando bien, que sentir era una falla. Pero esa noche, después del ataque, mientras recuperaba el aliento en el suelo frío de mi habitación, entendí algo que cambió todo. No era el estoicismo lo que me estaba rompiendo, era mi forma de entenderlo. Era mi versión rígida. Mi interpretación perfeccionista. Yo había convertido la filosofía en un juez, en una voz que me decía constantemente,
No deberías estar sintiendo esto. Y ahí fue donde me di cuenta. Los sabios estoicos nunca negaron el dolor humano. Marco Aurelio perdió hijos. Luchó contra traiciones, contra la peste, contra la muerte. Epicteto fue un esclavo. Vivió con una pierna rota para siempre. Séneca vivió rodeado de conspiraciones, con el suicidio acechando como única salida. ¿Y sabes qué hicieron? No se convirtieron en máquinas de control. No escondieron su sufrimiento, lo trascendieron. No porque lo negaran, sino porque lo miraron de frente. Porque entendieron que no se trata de no sentir, sino de no ser arrastrados por lo que sentimos. Pero para no ser arrastrado por el río, primero tienes que saber que estás dentro del agua. Yo me estaba ahogando y me culpaba por mojarme. Ahí fue cuando todo hizo clic. La filosofía no está hecha para hacerte perfecto. Está hecha para ayudarte a seguir adelante, aun cuando tiemblas. Ser estoico no es no llorar, es llorar y seguir caminando. Es sentir el miedo, la ansiedad, la angustia y darte cuenta de que sigues siendo tú, incluso en medio del caos. Que tu valor no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces eliges no juzgarte por haber caído. No hay sabiduría en fingir calma. Hay sabiduría en aceptar que la mente también se cansa, que el cuerpo a veces colapsa, y que eso no te quita un gramo de fortaleza. Porque la fortaleza real no es dureza, es presencia. Es poder decir, sí, estoy roto, pero sigo aquí. Ese fue mi despertar. Y con lágrimas en los ojos, me reconcilié con Marco Aurelio. No como un ideal que me condena, sino como una voz que me acompaña. En mi fragilidad, en mis noches largas, en mis momentos más humanos. Después de todo lo vivido, no me volví menos estoico. Me volví más humano. Y eso cambió por completo mi práctica. Porque entendí que el verdadero estoicismo no está en negar la emoción, sino en saber acompañarla. Por eso, comencé a hacer algo que antes me parecía innecesario. Hablar, pedir ayuda, ir a terapia. Porque hay heridas que no se razonan, se contienen. Porque el cuerpo guarda memorias que ninguna frase filosófica puede borrar sin antes ser escuchadas. Y ahí aprendí algo fundamental. La filosofía es una brújula, pero el alma necesita también un refugio. A la brújula se le puede agregar un mapa emocional, y ese mapa incluye autocompasión, la capacidad de hablarme como hablaría a un amigo en crisis, terapia, un espacio donde mis emociones no eran vistas como errores, sino como señales, meditación, no para escapar del dolor, sino para habitarlo sin miedo. Escritura. Volver a los diarios, pero no solo con frases de Marco Aurelio, sino con mis propias lágrimas, mis propios pensamientos, mis contradicciones. Escribir. Hoy no pude con todo, y está bien. Hoy me perdono por no haber sido fuerte. Y luego sí, volver a los estoicos. Pero con otra mirada, una donde Marco Aurelio ya no es un emperador distante, sino un hombre roto, como yo, escribiendo en medio del caos y resistiendo. Donde Séneca ya no es solo un maestro, sino un alma buscando paz en un mundo turbulento. Donde Epicteto no es una estatua de mármol, sino un esclavo libre por dentro. Eso es lo que somos también nosotros. No estatuas, no robots emocionales. Somos seres sintientes que, en medio de la tormenta, buscan sentido. Y si hay algo que aprendí de mi ansiedad, es que no debo pelear contra lo que siento. Debo mirarlo con ojos honestos. Debo abrazarlo y desde ahí elegir mi respuesta.
porque eso sí es estoicismo. No negar la ola, sino surfearla con dignidad, con humildad, con amor por uno mismo. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo una certeza. La filosofía puede sanar si dejamos que nos acompañe, no como juez, sino como guía, como amigo, como fuego encendido en medio del invierno. Si alguna vez sentiste que tus emociones te vuelven débil, si alguna vez leíste una frase estoica y sentiste que estabas fallando, quiero que sepas algo. No estás solo y no estás roto. Estás vivo. A veces confundimos fortaleza con silencio y disciplina con represión. Pero la verdadera fortaleza no es callar lo que duele. Es atreverse a nombrarlo, a mirarlo, a abrazarlo. Es permitirnos sentir sin juzgarnos y seguir adelante, aunque temblemos. No vinimos a este mundo a ser estatuas de mármol. Vinimos a aprender, a equivocarnos, a amar, a reconstruirnos. Y si la filosofía no te abraza en tu momento más vulnerable, entonces no es filosofía, es orgullo disfrazado. Marco Aurelio lloró, Epicteto fue humillado, Séneca dudó, y sin embargo, nos dejaron una antorcha, no para iluminar un camino perfecto, sino para recordarnos que la luz también arde en medio de la oscuridad. Hoy, yo también quiero pasarte esa antorcha. Si estás luchando con tu mente, con tu alma, con tu cuerpo, respira. No tienes que resolverlo todo hoy. Solo vuelve a ti. Vuelve a lo esencial, a lo real, a lo que sientes. Y si no puedes solo, pide ayuda. Habla. No eres menos sabio por necesitar contención. Eres valiente por elegir sanar. Y recuerda esto, el alma también tiene derecho a temblar antes de volver a levantarse. Si este video resonó contigo, si alguna parte de tu historia también se parece a la mía, este canal está aquí para ti. No para darte lecciones, sino para acompañarte. Aquí no se trata de parecer fuertes, sino de ser honestos, de pensar, de sentir, de fluir. Te abrazo donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, no olvides cuidarte como cuidarías a quien más amas.